Buenos días, muchísimas gracias. Un profundo agradecimiento a la organización del evento, Mining 2010, principalmente por todo el apoyo y por todo lo que hacen por la minería en la Argentina y particularmente por permitirnos acercarnos y poder presentar este trabajo sobre recursos de uranio. Un poquito el esquema de la presentación de hoy. Para comenzar, a manera de introducción, quería tratar de definir la minería del uranio como el primer paso, el motor del ciclo productivo de la energía nuclear y todo el ciclo de combustible nuclear asociado a la producción de energía nucleoeléctrica. Pasando ya directamente a los recursos uraníferos, si colocamos en un gráfico de tamaño de yacimiento con las leyes, podemos ver una predominancia de depósitos que tienen entre 1.000 y 10.000 toneladas de uranio, con leyes que van de 1 a 10 kilos. Pero asimismo tenemos una importante cantidad de recursos que se encuentran por debajo del 0,03% de uranio, es decir, por debajo de las 300 ppm, que pueden asimismo dar tonelajes importantes. Los que ya superan el 5% de uranio, estamos hablando de rarezas naturales, que son depósitos en discordancia, principalmente localizados en Canadá. Ahora bien, los recursos uraníferos convencionales que básicamente son en los que están centrada la producción de uranio y son los recursos que hoy en día consideramos para su utilización como base para la fabricación de combustible nuclear. Los definimos simplemente como recursos a partir de los cuales el uranio es recuperado como producto principal o bien como producto o subproducto de importancia. Los recursos identificados, considerando los recursos convencionales, son de 6,3 millones de toneladas de uranio al año 2009. Predominan los tipos geológicos en areniscas, seguido por brechas hematíticas, que son los depósitos donde el uranio se extrae como subproducto del cobre, principalmente en Australia, Olympic Dam. Tienen su importancia los depósitos en discordancia, los de conglomerados cuarzosos, betiformes, intrusivos, etc. Estos recursos identificados se encuentran en la categoría de costo por debajo de $260 del kilo de uranio, siguiendo la clasificación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que agrupa para esta categoría los denominados recursos razonablemente asegurados y los recursos inferidos. Ahora bien, respecto a la distribución a los países donde se encuentran estos recursos, tenemos en primer término Australia con un 23%, reservas considerables también en Kazajstán, Estados Unidos, la Federación Rusa. Podemos destacar el caso de Estados Unidos con 6% y Brasil con un 5% de las reservas mundiales. En nuestro país, los recursos convencionales provienen básicamente de dos depósitos. Depósito uranífero de Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza, que actualmente se encuentra en stand-by, y del depósito uranífero de Cerro Solo, localizado en la provincia del Chubut. Con estos dos depósitos estamos totalizando en el orden de 16.000 toneladas de uranio, considerando una categoría de costo de producción por debajo de los $130 para el kilo de uranio. Pasamos a ver qué son los recursos uraníferos no convencionales. Esta es una fuente adicional de recursos que puede ser considerada en el futuro. Podemos definirlo como recursos a partir de los cuales el uranio puede ser recuperado como un subproducto minoritario, ocurre en muy baja ley o bien requiere tecnologías innovativas para su minería o su procesamiento. Esta categoría está dominada principalmente por las rocas fosforíticas, es decir, un 93% de los recursos uraníferos no convencionales proviene de las fosforitas, donde inclusive se ha extraído
en el pasado en Estados Unidos y en Marruecos. Está seguido por las lutitas con un 6% de participación y por el lignito. En estos dos tipos de materiales fue extraído en el pasado en Alemania, por ejemplo. Estos recursos, sin darle categoría porque no tienen una evaluación de costos muy definida, están en el orden de 8.300.000 toneladas. Es decir, que son equiparables a los recursos, inclusive superiores, a los recursos uraníferos convencionales que mencionábamos. Tomemos como ejemplo la fosforita. Las fosforitas tienen entre 90 y 130 ppm de uranio. Estas rocas marinas se encuentran principalmente en Marruecos, Estados Unidos, Jordania y otros países del Medio Oriente. Y lo interesante es, durante el proceso de fabricación de fertilizantes, poder, una vez que es atacado la roca fosfática con ácido sulfúrico, como parte del procesamiento, extraer el uranio. Esto es importante desde el punto de vista tanto de la extracción del uranio, poder recuperar algún tonelaje de estos recursos no convencionales, pero también desde el punto de vista ambiental, para no dejar un pasivo que tenga contenidos de uranio considerables. Otras minas también consideradas como recursos no convencionales encontramos las minas no ferrosas, carbonatitas, arenas costeras monazíticas, donde el uranio se encuentra asociado al torio, pero es un material muy resistivo para extraer el uranio, cenizas de carbón, colas de minería y hasta el agua de mar, que sería el ejemplo extremo de un recurso uranífero no convencional. Simplemente tomemos el ejemplo, para dar algunos ejemplos, el tema de las cenizas. Es decir, las cenizas de carbón que se produce en la generación de energía en una usina térmica que utilice como combustible el carbón. Un carbón tiene en el orden de 1 a 3, 4 ppm de uranio, pero una vez que se produce la combustión, ese contenido de uranio se multiplica entre 10 y 20 veces, dando un material que tiene un contenido considerable que a partir del cual se podría recuperar uranio. Particularmente China tiene, con la empresa Spartan Energy, un proyecto de explotación de uranio a partir de cenizas de carbón, de la quema de carbón. Este proyecto podría dar en el orden de 2.500 toneladas de uranio, es decir, para dar una idea, 2.500 toneladas de uranio es la producción histórica de la Argentina. Y asimismo le permitiría remediar este pasivo ambiental que estamos viendo en la imagen. Retomando el caso extremo, que sería la recuperación de uranio a partir del agua de mar. El agua de mar tiene nada más que 3,3 ppb de uranio, es decir, un contenido muy bajo. Pero siempre en los recursos no convencionales no solamente consideramos el bajo contenido de uranio, sino el gran tonelaje que puede ser tratado. Es decir, considerando, si bien esta baja ley que tiene el uranio en el agua de mar, sería un recurso ilimitado. Actualmente Japón está trabajando a nivel de investigación y desarrollo, en la extracción, en la recuperación de uranio a partir del agua de mar, utilizando distintos polímeros que tienen la propiedad de absorber el uranio, y luego puede ser eluido y seguir el procedimiento convencional hasta llegar a la obtención del yellow cake, del concentrado de uranio. Aquí tenemos un esquemita que son de bloques absorbentes, que son cargados con estos polímeros, y luego de un tiempo de residencia en el mar son extraídos, eluidos, y puede el uranio ser recuperado. Otro proceso que están poniendo en práctica en Japón son el sistema de estos mismos polímeros, pero con un esquema de entrelazados, es decir, son unos absorbentes que se extienden en el agua. Aquí vemos cómo queda en profundidad. Y a nivel experimental se han desarrollado estudios que permiten evaluar que con un dispositivo de esta naturaleza, es decir, de 15 kilómetros por unos 67,8 kilómetros, un dispositivo de cadenas que va hacia el fondo del mar. En estas cadenas se sujetan los absorbentes, que están separados unos 8 metros uno de otro, y con una altura de unos 60 metros.
podría obtenerse en el orden de 1.200 toneladas por año, es decir, sería una producción importante. Con respecto a los costos de producción se está hablando de unos $300 para el kilo de uranio, es decir, que estaría todavía bastante por encima del precio actual del uranio, pero de todas maneras contar con una tecnología para Japón, un país que consume mucha energía nuclear y no produce uranio, desde el punto de vista estratégico no deja de ser algo muy importante. En Argentina, ¿qué recursos podemos considerar como provenientes de fuentes no convencionales? Por un lado tenemos depósitos que precisarían de una minería en particular, de un procesamiento químico especial para extraer el uranio. Tenemos proyectos de investigación y desarrollo en el yacimiento Donoto, que es un yacimiento que fue explotado en el pasado por minería subterránea. En este yacimiento han quedado bloques de explotación, pero debido a los costos harían inviable continuar con la explotación en minería subterránea. Entonces la idea es utilizar una recuperación en bloques, lixiviando los bloques in situ y recuperando el uranio en plantas móviles de pequeña dimensión. Una pequeña figura de la mina en el interior, con los niveles mineralizados. Por otro lado, tenemos depósitos de baja ley. Depósitos de baja ley como son los caliches, los calcrets del norte de la provincia de Santa Cruz, que si bien presentan bajos contenidos de uranio del orden de 200 ppm, tienen recursos considerables que pueden llegar a 1.000, 1.500 toneladas, siempre en este caso hablando de recursos especulativos, no de recursos identificados. Pero, no obstante, la baja ley de estos depósitos, debemos considerar el tamaño, es decir, el tonelaje que puede ser tratado. Y como vemos, el tamaño de la anomalía principal es kilométrica. Estamos hablando de 8 kilómetros por 2 kilómetros, de forma elongada. Y de niveles mineralizados que se encuentran nada más que a 20 centímetros de la superficie. Es decir, no demandaría una inversión muy grande en términos de minería. Vemos el nivel mineralizado, la parte más blanca, que tiene aproximadamente medio metro, y una continuidad areal, repito, muy interesante. Por otro lado, también podemos incluir en esta categoría los granitos con alto tenor de uranio, algunos granitos de sierras pampeanas, como el caso de la Chinchilla en Sierra de Velasco, en la provincia de La Rioja, donde tiene un fondo interesantísimo, es decir, de 75 a 260 ppm de uranio. Es un granito calco-alcalino y posiblemente esta concentración de uranio se deba a una abundancia de flúor durante el proceso de evolución magmática que permitió que el uranio se mantenga en solución en este tipo de magma y preconcentrado y posteriormente precipitado. Todavía no hay una evaluación de recursos realizada, pero los volúmenes de esta roca pueden ser considerables y podría ser una fuente de recurso no convencional. Y finalmente, en esta categoría podemos englobar a colas de minería o bien pilas de explotaciones pasadas, donde eventualmente se podría recuperar una adicional de uranio, que nuevamente sería muy interesante no solamente desde el punto de vista de recuperar cierto tonelaje de uranio, sino también de remediar un pasivo. En lo que hace la producción mundial de uranio, ya anticipó algunas cosas muy bien Guillermo, simplemente puntualizar que la producción proviene de recursos convencionales. La producción de 2009 fue de más de 50.000 toneladas de uranio, el primer país productor Kazajstán, seguido por Canadá y Australia. En minería del uranio se utilizan las tres técnicas. La principal en este momento es lixiviación in situ, como vemos en Kazajstán, en el depósito de Minkuduk. Minería a cielo abierto, como el caso de McLean Lake en Canadá, o bien minería subterránea,
como en MacArthur River, el depósito más rico del mundo, considerando los depósitos de uranio de alta ley. En este depósito se explotan cuerpos minerales a una profundidad de 600 metros, una profundidad de 600 metros, utilizando métodos robóticos y tecnologías de avanzada, que lo permite la alta ley de este yacimiento, que es del orden del 20%, es decir, 200 kilos por tonelada. En nuestro yacimiento Cerro Solo estamos hablando de 4 kilos por tonelada, como para ser el yacimiento más rico del país. Otro modelo, lógico. La producción, como dijimos, está encabezada como técnica minera por la lixiviación in situ o recuperación in situ, con un 36%, encabeza dentro de este rubro por Kazajstán, pero también producen por lixiviación in situ Uzbekistán, la Federación Rusa, Estados Unidos, República Checa, algo. Estas 436 centrales que hay en el mundo implican aproximadamente un 16% de participación de lo nuclear en la matriz de generación de energía eléctrica. Ahora bien, alguna particularidad de la producción y demanda. El principal país productor, Kazajstán, con el 28%, no es consumidor de uranio, es decir, no utiliza energía nuclear. Canadá, de las 10.000 toneladas que produce, utiliza solo 2. Australia no tiene energía nuclear y produce el 16% de la producción mundial. Namibia tampoco utiliza uranio y es un gran productor mundial. Rusia produce más de 3.000 toneladas y utiliza más o menos el mismo rango, es decir, es uno de los países que tiene bastante bien compensada la producción con la demanda, situación que también podemos ver en Ucrania. En un rango de menores valores de uranio, en torno a las 300 toneladas, se encuentra Brasil, que también produce aproximadamente lo que consume, y a este grupo pertenecía la Argentina, digamos, hasta el año 96-97, donde siempre se había caracterizado históricamente por atender al consumo de nuestras centrales nucleares. El caso remarcable en tema de consumo es Estados Unidos, que digamos, produce el 3%, pero consume el 28%. Francia, bueno, a través de Areva, produce en otros lugares del mundo, pero tiene una participación del 15% del consumo. Estados Unidos tiene más de 100 centrales nucleares en operación, Francia el orden de 60, Japón otro gran consumidor de uranio, sin producción. El tema del precio del uranio. En azul tenemos representado la evolución del precio en el mercado de spot, y si le superponemos la variación del precio del uranio afectado por la inflación a dólar constante del 2009, podemos ver que en la actualidad nos encontramos en precios bastante por debajo del segundo boom del uranio. Es decir, que estamos frente a la perspectiva de un incremento con el tiempo. El pic que tuvimos en el 2007 y comenzó aproximadamente de 2003-2004 se debió fundamentalmente a una perspectiva de mayor utilización de energía nuclear en el mundo. Esto acompañó a un aumento de los precios y motivaron mayores inversiones en exploración de uranio, que terminaron por desarrollar nuevos recursos uraníferos, que han aumentado en el orden del 15 al 20% en los últimos 3 años a nivel mundial. En Argentina, recordemos, Argentina tiene 3 centrales nucleares, 2 en operación y una en construcción, que es una realidad. Hay más de 5.000 personas trabajando para terminar este proyecto y estaría en operación en 2011-2012. La participación de lo nuclear en la Argentina varía del 6 al 7%, y para terminar la vida útil de Atucha 1, de embalse, y toda la vida útil de Atucha 2, estaríamos precisando unas 6.400 toneladas de uranio. El consumo actual es de 120 toneladas de uranio, pero esto prácticamente se duplica cuando entra en operación Atucha 2. En la actualidad, todo el concentrado de uranio, es decir, la materia prima como base para fabricación de combustible, se importa.
pero todo el proceso de conversión de uranio y fabricación de combustible se realiza en el país. Para finalizar, digamos que los recursos, la producción y la demanda de uranio se encuentran en plena expansión a nivel mundial. Las inversiones en exploración y desarrollo minero están en el orden de 1.300 millones de dólares, con un pic de 1.700 en 2007, que es un valor comparativamente muy superior a los 200 millones de dólares que manejábamos a principios de 2004, esto siempre a nivel mundial. Estos actuales recursos identificados alcanzarían, digamos, por decirlo de alguna manera, por 100 años, considerando una tasa de consumo de uranio igual a la registrada en el año 2008. En el escenario más optimista de crecimiento de energía nuclear, con la mitad de los recursos existentes se cubría la demanda por los próximos 25 años. Es decir, que estamos hablando de una energía bastante sostenible si consideramos la disponibilidad de materia prima para generación del combustible. Pero de todas formas, no es lo mismo, una cosa es el recurso in situ y otra cosa el concentrado de uranio en el contenedor. Es decir, que el real desafío consiste en desarrollar proyectos productivos de manera sustentable para atender en tiempo adecuado la demanda futura de uranio. Y cuando hablamos de perspectiva de recursos uraníferos, de producción, de demanda, no debemos dejar de mencionar que en un reactor térmico, la tecnología actual nuclear, estamos utilizando el 1, el 2, el 3% del uranio total que se coloca en el reactor, es decir, está quemando, por decirlo de alguna manera, el 1, el 2 o el 3%, dependiendo del tipo de reactor, del total del uranio. En un reactor rápido, la futura generación de reactores estaría quemando un 60, un 70, un 80% del uranio. Es decir, que el desarrollo de ese tipo de reactores afectaría positivamente la disponibilidad de uranio a largo plazo, pudiendo extenderla a miles de años. Es decir, estaríamos hablando de multiplicar las actuales reservas por 60, por 70. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Luis, muy amable, nos ha enseñado.